La pregunta que todo mundo nos hemos hecho en algún momento: ¿cómo saber cuál es mi don? Hola, bienvenidas a este espacio Ciudadanas del Reino, donde analizamos la Biblia y le damos una aplicación a nosotras como mujeres. Yo soy Brenda Pérez y el texto mismo que hemos estado estudiando durante estas semanas, que es Efesios, nos va a hablar en esta semana acerca de los dones espirituales. Y yo creo que es un tema que muchas de nosotras tenemos esa duda de, bueno, ¿cómo saber cuál es mi don? ¿Para qué fui llamada? ¿Qué dones ha dado Dios? Y sobre todo esta parte, ¿no? De cómo puedo yo ejercer estos dones que Dios me ha dado. Así que acompáñame a Efesios capítulo 4, versículos a partir del 7. Voy a continuar leyendo la NTV, me gusta esta versión como lo menciona, más adelante te diré por qué, pero bueno, en esta ocasión ocuparé la NTV, que nos dice: no obstante, Él nos ha dado a cada uno de nosotros un don especial mediante la generosidad de Cristo. Por eso las Escrituras dicen: cuando ascendió a las alturas, se llevó a una multitud de cautivos y dio dones a su pueblo. Fíjense que dice ascendió. Sin duda, esto significa que Cristo también descendió a este mundo inferior. Y el que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos, a fin de llenar la totalidad del universo con su presencia. En los versículos anteriores nos estaba hablando acerca de la unidad que Dios quiere que su pueblo tenga, un mismo Señor, una fe y un bautismo, y que nosotras vivamos conforme a la vocación con que fuimos llamadas. Ahora nos habla acerca de este maravilloso Dios que con poder descendió a la tierra y con ese mismo poder ascendió nuevamente a los cielos y repartió dones a las personas que habían de creer en Él, es decir, sus hijos. ¿Qué son los dones? ¿Qué es aquello que nos habla estos pasajes acerca de los dones? Bueno, pues el diccionario conciso de términos teológicos nos dice que los dones del Espíritu son las habilidades espirituales del Espíritu Santo dadas al pueblo de Dios. Esto es importante, solo son dadas al pueblo de Dios. ¿Con qué finalidad? Para que por medio de su uso edifiquen al cuerpo de Cristo y den gloria a Dios. Me gusta mucho este pasaje que ocupa a Efesios, el apóstol Pablo, a la carta de Efesios, donde nos dice que llevó cautiva la cautividad. ¿A qué se refiere esto? ¿Qué está profetizando? Bueno, pues justamente nos hablaba de una profecía que estaba en el Salmo 68:18. Si me acompañas a él, nos dice: subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres, y también para los rebeldes, para que habite entre ellos Jehová Dios. Esto se llevó a cabo y se cumplió esta profecía en Hechos cuando Jesús ascendió nuevamente a las nubes y llegó el día Pentecostés y pues descendieron los dones a las personas que se encontraban en ese momento. Y vamos a continuar leyendo lo que nos dice Efesios 4 del 11 al 13. Menciona: ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleven a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Este proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. ¿Cuáles son esos dones? Pues nos habla la palabra de Dios que son muchísimos, ¿no? En este capítulo específico de Efesios, pues nos habla los de pastores, profetas, maestros y evangelistas. Sin embargo, en otros capítulos de la Biblia, en otros libros, podemos encontrar diferentes dones. Por ejemplo, Romanos 12, del 6 al 8, nos habla acerca del don de servicio, el don de enseñanza, el don de exhortación, el don de dar, liderazgo y misericordia. Específicamente ahorita que estamos estudiando Efesios, pues nos habla de estos dones de pastores y maestros. Y me gustaría hacerte una pregunta. ¿Ves los dones de tus pastores y maestros como un regalo de Dios para ti?
Y meditaba en esto porque a veces vemos tan normal ir el domingo, escuchar una prédica, decir, wow, estuvo increíble y edificarnos, ¿no? Pero más allá de verlo como una rutina, tal vez, o como un acto de cumplir para Dios, la verdad es que Dios ha dado dones a estos pastores y maestros para nuestra edificación, para nuestra enseñanza, y es un regalo de Dios y debemos tomarlo así como una forma en la que Dios nos bendice, una forma en la que Dios nos ama, nos exhorta, nos disciplina, nos contrista muchas veces nuestro espíritu por medio de las predicaciones que podemos escuchar, y debemos darle gracias a Dios por los pastores y maestros que trae a nuestra iglesia, orar por ellos también, que Dios siga mostrándole aquello que les ha revelado por medio de su palabra, y que siga dándoles crecimiento, que los guarde, que los libre de tentaciones, que bendiga a sus familias, y que de esta manera pues nosotros como pueblo de Dios podamos seguir siendo edificadas. Entonces Dios da los dones, ¿para qué? Para que sean utilizados para su iglesia. Ahora, vamos a continuar leyendo Efesios 4, versículos 14. Vamos versículo a versículo, y el versículo que continúa es el 14, que nos dice: entonces ya no seremos inmaduros como niños, no seremos arrastrados de un lado a otro, ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. Justamente por eso existen pastores, maestros, evangelistas que nos capacitan y nos enseñan para que no seamos movidos por cualquier viento de doctrina. Lo menciona la versión Reina Valera, y aquí nos dice para que no seamos engañadas tan fácilmente. ¿Por qué? Porque Dios quiere cuidarnos, Dios quiere que estemos firmes en Él. Y en este punto, no sé si seguramente te pasa como a mí, que pudieras decir, no, pues yo ya no caigo en esas falsas enseñanzas, doctrinas de la prosperidad, doctrinas que a lo mejor y sabemos claramente que no están en la Biblia, pero recuerda, doctrina significa enseñanza. Y hay enseñanzas que son tan sutiles que, como lo menciona este versículo, parecen verdad. Y a lo mejor, y como mujeres, podemos caer en esta clase de enseñanzas sin darnos cuenta. ¿Cuáles son estas enseñanzas de esta época en las que muchas mujeres son engañadas? El amor propio. El decir, yo me debo amar sobre todas las cosas y después amar a las demás. Ese no es un término bíblico, no es una enseñanza bíblica, y muchas mujeres están cayendo en estas falsas enseñanzas. O qué tal, como te lo mencionaba, aquellos cuestionarios o incluso herramientas de la psicología que ocupan para decirnos cuál es tu personalidad, ¿no? Y en este caso hay recursos como que el enneagrama, y que dicen, no, pues yo soy número 7 y esta es mi manera de ser y así soy y no puedo cambiar. Esto no es bíblico. Dios no nos dice que no podamos cambiar ciertas cosas, al contrario, nos manda a crucificarnos a nosotras mismas, crucificar nuestras pasiones y deseos, y pues no podemos aferrar nuestra identidad a algo externo que nos diga quiénes somos en realidad, o tal vez esa enseñanza que dice, si eres una mujer joven y que dice, no, tú no te cases, no es necesario casarte, es una invención humana, o ¿para qué te casas? ¿Para qué vas a sufrir? Esa es otra falsa enseñanza. La Biblia nos habla que pues justamente hay bendición en el matrimonio, y justamente pues encontramos esto en la palabra de Dios, que el matrimonio es una institución hecha por Dios, no es una invención humana. O qué tal la frase, me lo merezco, me merezco esto, me merezco comprar cosas para mí nada más, me merezco ser egoísta y ver solo por mí, y a lo mejor no decimos me merezco ser egoísta, pero justamente pues esa es la idea, ¿no? Que buscamos solamente para nosotras, o tal vez la enseñanza de que una mujer delgada, extremadamente delgada, es la que vale más, una mujer musculosa va a ser la que va a estar más feliz. Son enseñanzas al final de cuentas que están presentes en esta época, en esta temporada, en este mundo en el que vivimos, y que podemos ser engañadas con esas enseñanzas. Entonces no va simplemente a las enseñanzas que tradicionalmente ya no caemos, como falsas profecías o doctrina de la prosperidad, que sabemos, pues no, o sea, esto ya no me engaña, ya no me hace caer, pero hay otras enseñanzas erróneas
que nos pueden tentar y podemos creer que son verdad, porque parecieran que son verdad, pero en realidad son mentiras. Y justamente para eso están los pastores, maestros, evangelistas que nos comparten, que nos enseñan lo que la palabra de Dios dice, y de esta manera ya no caemos tan fácilmente. Efesios 4:15 nos sigue hablando acerca de este tema, que nos dice: en cambio, hablaremos la verdad con amor. Así creeremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que las demás se desarrollen. Y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Aquí vemos que Dios quiere que usemos los dones. Claramente nos dice que Dios quiere que usemos nuestros dones. Nuevamente recordemos la definición. ¿Qué es un don espiritual? Los dones del Espíritu son las habilidades espirituales del Espíritu Santo dadas al pueblo de Dios para que por medio de su uso, esto es importante, por medio de su uso, edifiquen al cuerpo de Cristo y den gloria a Dios. Me viene a la mente 1 de Pedro 4:11, que nos dice: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces podemos ver que hay una multitud de dones. No es exhaustiva esta lista, no es como de, pues solamente existen estos 5 dones, estos 10 dones. Toda la Biblia nos habla acerca de diferentes dones, pero ¿cuál es el propósito? Y justamente pues lo leíamos hace un momento en 1 de Pedro. Si alguno hable conforme a las palabras de Dios. Y hay personas que tienen facilidad de palabra, que pueden dar un consejo, que pueden compartir a otras personas, y Dios le ha dado ese don y que lo deben hacer para Dios. Si alguno tal vez ministra, comparte la palabra de Dios a otros, lo haga para Dios. Si alguno a lo mejor tiene mayor facilidad para el evangelismo, lo haga para Dios. Y esto es importante, todos somos llamados a compartir el evangelio, todos somos llamados a predicar las buenas nuevas de salvación, a servir. Sin embargo, hay personas que lo desarrollan de una mejor manera. Y bueno, pues finalmente la pregunta que todo mundo nos hemos hecho en algún momento: ¿cómo saber cuál es mi don? Yo escuché hace poco un pequeño programa donde salía el pastor Sujel Michelén, que daba algunos consejos y te los quiero compartir resumidos, que nos ayudarán a ver, bueno, ¿cuál es mi don? ¿Qué es lo que debemos hacer? Pues primero que nada, oración. Debemos orar a Dios y pedirle que nos muestre qué es aquello por lo cual nos llamó a su pueblo, ¿no? Que nosotros, recuerden que estábamos lejos, nos acercó como parte de su pueblo y quiere que seamos útiles para su obra. Entonces, lo primero es orar a Dios. Lo segundo es servir en diversas áreas. Si estamos en nuestra casa o tal vez vamos a la iglesia los domingos y pues ya no convivimos con nadie, no participamos en ningún ministerio, pues ahí va a estar el don escondido y no vamos a saber qué nos ha dado Dios como regalo para ejercerlo para el beneficio de la iglesia. Entonces, lo que recomendaba el pastor Sujel Michelén era justamente esto: sirve en diversas áreas, sirve en diversos ministerios para que tú vayas viendo como cuáles son los que desarrolles con mayor facilidad, aquellos dones con los que a lo mejor y sirves más. Y a lo mejor hay dones donde, hay ministerios donde de plano dices, no, ¿sabes qué? Me frustro, no me sale, no tengo paciencia. Y está bien, ¿no? Todos somos llamados a cubrir todos los ministerios, pero sí es importante conocer. A lo mejor iba a haber algún ministerio, alguna cosa, no necesariamente ministerio formal. A lo mejor y si estás hablando con las personas, si puedes dar un buen consejo, o tal vez consolar a las personas cuando están tristes, o compartir el evangelio en tu escuela, tú misma te vas a dar cuenta qué es aquello que haces con mayor facilidad y que pues haces bien. También, como tercer punto, escuchar las opiniones de otros. Puedes preguntarle a tus pastores, a tus líderes, ¿ha visto alguna cualidad en mí, algún don que haya visto? O a lo mejor a tus padres, a tus familiares. Y seguramente te van a decir,
yo veo que Dios te ha dado esta habilidad para hacerlo bien, este don, veo que puedes predicar muchísimo mejor a los niños, o tal vez a ti no te gusta hablar en público, pero lo haces muy bien uno a uno. Entonces, de esta manera podemos ir viendo cuáles son esos dones que Dios nos ha dado. Y algo importante que debemos recalcar es que todos y cada uno de nosotros, si hemos nacido de nuevo, Dios nos ha dado un don. No hay persona que no tenga un don espiritual, porque Dios quiere que juntamente participemos en la edificación, así como un edificio, como lo leímos, como un edificio bien concertado va creciendo. Pues justamente es esto, Dios quiere que seamos un edificio que va creciendo y ayudando a las demás personas. Y me gustaría preguntarte, ¿qué estás haciendo con tus dones hoy? Primero, ¿ya descubriste cuál es tu don? Si no has descubierto, pues es un buen momento de analizar, de involucrarte más en tu iglesia local y pedir opiniones a las demás personas para saber cuál es tu don. Y si ya sabes cuál es, ¿qué estás haciendo con él? Hay un artículo de Coalición por el Evangelio que leí recientemente de Christopher Morgan y Robert Peterson que nos dice: cuando codiciamos dones que no tenemos, debemos someternos a la soberanía del Espíritu. Cuando estamos inactivos, debemos obedecer el llamado de Dios de servirle usando nuestros dones. Es decir, no debemos codiciar dones que no tenemos. Si Dios nos ha dado, por ejemplo, la enseñanza, pues debemos darle gracias a Dios por su soberanía. Y si Dios no nos ha dado ese don, pues también agradecerle, porque Él soberanamente elige los dones que ha de darnos a cada uno de nosotros y lo hace para bendición del pueblo. Y si no los estamos ejerciendo, pues hoy es un buen momento de servir al pueblo de Dios y ocuparlos para su gloria. Finalmente, ¿qué podemos ver? ¿Qué verdades de Dios encontramos en este pasaje, en estos pasajes? Tenemos un Dios que nos ama tanto que dejó su trono y descendió a la tierra. También ascendió nuevamente y nos dejó dones. Y repartió dones a todas las personas, a todos sus hijos realmente. Es a lo que se refiere este texto. Repartió dones a los hijos y que estos dones los usa para bendecirnos. Si tú vas a la iglesia y escuchas una prédica de tu pastor y ha sido de bendición para tu vida, es justamente porque Dios así lo decidió, porque Dios te ama tanto que ha decidido mandar personas con dones y talentos especiales para edificación de nosotras y edificación de otras personas. Y justamente pues nosotras al edificarnos, también nosotras podemos edificar a otras personas y que podamos bendecir a otras personas para que de esta manera pues todos seamos bendecidos como pueblo de Dios. ¿Qué concluyo? Tenemos un Dios maravilloso. Bueno, pues esto es todo por hoy. Espero que esta semana puedas practicar tus dones espirituales, puedas descubrir cuáles son tus dones. Si tienes alguna pregunta o tal vez quieres compartir algo acerca de tus dones o de este tema, puedes escribirlo aquí abajo en los comentarios y nos vemos el próximo lunes. Que Dios te bendiga.